Me llamo René Cabrera y a continuación voy a presentarles el marco metodológico de mi investigación que busca construir un modelo sociometacognitivo para fortalecer el pensamiento crítico y filosófico en estudiantes de educación media del municipio de Soacha, Cundinamarca. Primero, desde la base epistémica, esta investigación parte de una idea sencilla pero profunda. El conocimiento se construye entre las personas y no solo se trata de recibir información, sino de aprender juntos a través del diálogo, la experiencia y la reflexión sobre lo vivido. Siguiendo las ideas de Lev Vygotsky, encontramos que aprender ocurre en comunidad, en la interacción con los demás, dentro de un contexto cultural. Por eso, el aprendizaje autorregulado se concibe como una experiencia humana en la que los jóvenes buscan cuestionar y adquirir su propio proceso educativo. Voy a iniciar con el tipo de la investigación. El tipo de la investigación se adopta en un enfoque cualitativo, que quiere decir que el estudio se interesa por comprender los significados de las personas y las que éstas dan a su experiencia en la escuela. No buscan cifras ni estadísticas, sino que buscan escuchar voces de los estudiantes y docentes y entender cómo interpretan la autorregulación, la metacognición y el pensamiento crítico en su vida académica. El propósito no es solo conocer la realidad, sino también busca mejorarla. Por eso, la investigación promueve la participación activa de los actores educativos. El segundo momento es el paradigma sociocrítico, que lo estoy tratando a partir de los postulados de Carr y Kemis, que señalan que una investigación-acción permite reflexionar sobre la práctica para transformarla. En ese sentido, el aprendizaje se entiende como una construcción colectiva, inspirada y que tiende a ser más conscientes a las personas y más comprometidos con la realidad. El método que voy a implementar es la investigación-acción. Y esta porque une el aprendizaje con la mejora de la práctica docente, de la práctica del proceso pedagógico. Este proceso es cíclico, se observa, se reflexiona, se actúa y se vuelve a evaluar con miras a mejorar cada vez. Se trata de mirar desde fuera y desde dentro la práctica educativa de manera que la podamos mejorar. Y el objetivo principal es diseñar y aplicar un modelo que ayude a los estudiantes a comprender cómo aprenden, a autorregularse y a fortalecer su pensamiento crítico. El diseño del estudio se sigue a partir de las etapas clásicas de la investigación-acción, que son observación, planificación, acción-seguimiento y reflexión. El primero analiza la realidad educativa, luego se elaboran las estrategias por parte de los docentes y se evaluarán los resultados que den en estas aplicaciones. Las entrevistas y las conversaciones colectivas se tendrán también en cuenta y finalmente se ajustará el modelo para consolidarlo como una herramienta útil y replicable en otras instituciones educativas. Durante el desarrollo del proceso se realizará o se promoverá la participación de todos los involucrados, se realizarán visitas a colegios, se aplicarán estrategias de automonitoreo y se mantendrá un diálogo constante con los participantes. Por último, el análisis de la información se hará de manera inductiva, es decir, se va a partir de lo observado y escuchado para construir conclusiones. De allí se agruparán los hallazgos en categorías como autorregulación, pensamiento crítico y reflexión docente. Además, se aplicará una triangulación de fuentes para garantizar la validez de los resultados. En términos generales, eso es lo que voy a trabajar en mi método para la investigación. Muchas gracias, René. Mi nombre es Manuel Adán Ramírez, yo también soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación y en mi tesis sobre la pregunta y los procesos metacognitivos en la solución de problemas matemáticos, si ahí encontramos un desafío epistemológico a una realidad compleja. Y es, a pesar de que se está solucionando matemáticas, adentrarnos en esas realidades humanas es muy complejo. Y que esa realidad no es simple, es polisistémica y es poliédrica, ¿cierto? Aristóteles en su libro de la metafísica ya nos decía, el ser no se da nunca a nadie en su totalidad, sino según ciertos aspectos y categorías, o sea, solo logramos develar pequeñas situaciones que logramos ver. Por eso la metacognición es una experiencia subjetiva.
Y el objeto de estudio, la metacognición, el pensar sobre el propio pensar, no es simplemente una variable que se activa o se desactiva. Es una experiencia, como ya lo dije ahorita, subjetiva y es un proceso completo, complejo. Para estudiar este proceso, pues se necesita un modelo dialéctico, donde se reconozcan las realidades que se definen a través de las interpretaciones que tienen los estudiantes de los problemas cuando se están enfrentando. Y por eso esta investigación adopta una postura pragmática. Estamos convencidos del pluralismo metodológico, ¿cierto? Cuando existe lo cuantitativo y lo cualitativo, pero para el proceso personal es crucial alejarse del modo positivista, donde se pretende, y en algunos momentos se pretendió hacer reproductores pasivos de verdades absolutas, como si fueran elementos de simple reproducción. A mí me gusta mucho la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, porque es una producción en cadena, y esta tesis, por el contrario, pretende es hacer una reflexión sistémica, pausada, que permite decir en los estudiantes esas subjetividades que allanan el camino matemático. Entonces, ¿por qué la elección en esa metodológicamente sobre el enfoque cualitativo? Porque satisface esas necesidades epistémicas de la investigación, porque nos permite tener un marco para comprender el significado de las acciones de nuestros estudiantes cuando toman decisiones y se aventuran a la pregunta. Siempre que estamos tratando de resolver problemas complejos y no lineales, la pregunta es lo que lo atraviesa absolutamente todo. Entonces, permite, pues esta metodología permite un abordaje mucho más holístico y profundo de esos procesos metacognitivos. Y a diferencia de lo cuantitativo, que busca cortar la información para medir con precisión, la investigación cualitativa busca la expansión de los datos, una riqueza de interpretaciones y contextualizaciones del entorno. Por eso se busca mucho esos procesos de subjetivación del estudiante. Y por eso, en este proceso investigativo, lo que se pretende es aventurarnos en esos laberintos en el que el estudiante emerge y se introduce cuando empieza a resolver problemas matemáticos, porque permite mantener flexibilidad, para que ellos den hipótesis y esas preguntas puedan emergir durante el proceso. La metodología que se pretende usar es un estudio de caso, porque se pretende hablar con una lógica inductiva, procediendo caso por caso, dato por dato, hasta generar perspectivas más generales o incluso lograr llegar a teoría fundamentada, ¿cierto? La teoría es súper importante que surja de esas vivencias de los estudiantes, porque nos permite analizar profundamente esa unidad estudiante-proceso y el entorno que se hace fundamental en sus espacios de aprendizaje. Y por eso profundizamos, pues priorizamos esa profundidad sobre la extensión en unos pocos casos que sean sumamente importantes o casos tipo, ¿cierto? En lugar de medir superficialmente muchísimos datos. Por eso, para esa recolección de datos utilizaremos métodos no estandarizados como entrevista abierta y detallada y observación no estructurada para obtener las perspectivas, experiencias y significados de los estudiantes. Pues nosotros en general esperamos, cuando se termine esta tesis, un estudio de caso cualitativo que nos proporcionará un conocimiento invaluable sobre cómo se construye, se experimenta y se significa el proceso metacognitivo en la solución de problemas matemáticos. El objetivo, pues sí, es construir creencias propias sobre el fenómeno estudiado y con ello aportar un conocimiento sustancial a nuestro campo sobre las preguntas y esos procesos metacognitivos. Creemos en esta tesis que este camino metodológico riguroso, basado en esa sensibilidad cualitativa y la profundidad del estudio de caso, es la que nos va a permitir allanar ese camino metacognitivo. Muchas gracias.